Romanos capítulo 13, el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades, ¿qué dice? Superiores. Porque todos tenemos una autoridad superior. Note la palabra superior. Todos los seres humanos tenemos una autoridad. Porque si usted es padre de familia, usted ya tiene una autoridad. Si usted es un jefe, un líder, si usted es un profesor y trabaja en una escuela, todos tenemos autoridad. Todos, absolutamente todos. Pero la verdadera autoridad nos las da Dios. Y Dios se la dio a los dos primeros seres humanos. Adán y Eva recibieron la autoridad de Dios para gobernar y para enseñorearse de las aves de los cielos, de los animales y de todo lo que hay debajo de la tierra y debajo del agua. Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos serían señores, ellos serían gobernantes sobre los animales, sobre las plantas, sobre los minerales. Dios le dio al hombre la autoridad de gobernar toda la creación que él hizo. Dios hizo al hombre en el sexto día. Y lo más maravilloso es que después de haberlo hecho, tanto al hombre como a la mujer, los bendijo diciendo: fructifiquen y multiplíquense. Señoren, quiere decir gobiernen la tierra. Esa es la autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva antes de pecar. Y esa es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Cuando Dios nos regresa a su jardín, a su huerto, porque Jesús viene a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús nos regresa al huerto, debemos de vivir y de actuar como Adán y Eva. Antes de pecar, Adán y Eva eran señores de la creación de Dios. Ellos tenían la autoridad máxima sobre la tierra. La autoridad máxima sobre el universo y sobre la tierra es Dios. Pero Dios puso a Adán y a Eva como autoridades máximas sobre la tierra. Pero ¿qué sucedió después del pecado? ¿Quién cree que robó la autoridad que Dios le había dado al hombre? El diablo. El diablo le robó a Adán y a Eva la autoridad que Dios le había dado. Eso sucedió después del pecado. Y por eso, Colosenses capítulo 1, no lo busqué, le estoy dando una pequeña introducción de lo que voy a hablar. Por eso Colosenses 1:3 dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz. Porque antes de que conociéramos a Jesucristo, que es la luz, estábamos bajo la autoridad ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Todos los seres humanos, después del pecado de Adán y Eva, perdieron la autoridad que Dios les dio y se quedaron sujetos a la autoridad de Satanás, el príncipe de este mundo. Y es lamentable, es triste saber que aquellos que no conocen a Jesucristo siguen bajo el poder de Satanás. ¿Sí me está escuchando? La gente que no conoce a Dios, dice la primera carta de Juan, primera de Juan 5:17 al 19, todos los que no conocen a Dios están bajo el poder, bajo la autoridad del maligno. Tu hijo que no viene a la reunión, muy estudioso, muy trabajador, pero está bajo el gobierno de Satanás.
tu hija, la joven que tiene muchas ocupaciones, 3 hijos que atender, también no solamente está perdida, no está condenada todavía, está perdida, pero está perdida y además está bajo la autoridad de Satanás. Tu esposo, que a lo mejor te llevó rosas ayer, te llevó hasta chocolates, pero no quiere saber nada de Dios, él todavía se rige bajo la autoridad de Satanás. Esa es la triste realidad para el mundo. El mundo está bajo el poder de Satanás, bajo la autoridad de Satanás. Pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo, la Biblia dice entonces que fuimos trasladados de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, de Satanás, y fuimos trasladados a la luz, al reino del Señor Jesucristo, a la luz. Entonces, ahora nuestro papel es volver a tomar esa autoridad. No es de la noche a la mañana, porque muchos traíamos una mentalidad de esclavos del pecado. Éramos trapeadores del diablo, y muchos de nosotros hemos pasado por un proceso de sanidad, de liberación, de restauración, para llegar a volver a tener la autoridad perdón, que originalmente Dios le dio a Adán y a Eva. Ese es el deseo de Dios para con sus hijos, que vuelvan a tomar la autoridad, que vuelvan a ser señores de la creación que Dios hizo. Y por eso estoy hablando de la autoridad. Además de que nos estamos preparando para el seminario de liberación, estoy hablando de la autoridad porque usted y yo, ahora que somos hijos de Dios, dice Juan 1:12, ya lo leímos, en alguna predicación lo leímos: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad. Ahí está la palabra otra vez, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ejercer nuestra autoridad, pero no solamente a ejercerla porque es muy fácil que tú estés sometiendo a otros, pero qué tan difícil es someterse a otro. Todos, como ya se lo repito, todos tenemos un nivel de autoridad, todos. Y nos gusta que la gente que está bajo nuestra autoridad se someta a nosotros. Pero qué tan difícil es que tú, que en algún momento estás bajo autoridad, porque todos tenemos una autoridad superior. Por donde vayamos, por donde nos encontremos, vamos a enfrentarnos a una autoridad superior a la nuestra. Si tú eres un hijo de familia, ¿quién es tu autoridad superior, joven, jovencita? ¿Quién es? Tus papás. Si tú eres un adolescente y todavía no te casas y vives en la casa de tus padres, no solamente tus papás son dueños, son tus autoridades. Ellos son tu autoridad superior. Si eres un joven y estás yendo a la escuela, seguramente en tu escuela hay prefectos, maestros, directores, y ellos son tu autoridad. Es fácil para el ser humano querer gobernar, querer reinar. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y la mayoría de los cristianos nos sentimos contentos y nos llenamos de ánimo porque Jesús nos hizo reyes. Los reyes gobiernan. Pero ¿qué hay cuando te dicen que te tienes que someter? Porque a donde quiera que vayamos, mientras estemos en este mundo, habrá una autoridad superior a quien tú te tendrás que someter. Si eres una mujer casada, ¿quién es tu autoridad superior?
Aquí es donde las cosas quizá no son tan fáciles de asimilar. Pero una mujer que está casada y aunque su esposo no conozca a Dios, tú tienes que aprender a someterte. Si conociera a Dios, las cosas serían mucho mejores. Las cosas que suceden en un matrimonio donde ambos conocen al Señor son como si fueran Adán y Eva. Y antes de pecar Adán y Eva, ellos caminaban uno al otro. Por cuestiones de autoridad, Dios puso al hombre en primer lugar porque Dios hizo al hombre primeramente. Después de la costilla del hombre hizo a la mujer. Por cuestiones de creación, Dios primero hizo al hombre y después a la mujer. Por esa sola razón, el hombre es la autoridad. No tanto porque sea inteligente, no tanto porque sea el mejor, sino porque Dios lo hizo primero. Y es ahí donde las parejas que son cristianas deben de entender que hay un orden aún. Sin embargo, las cosas deberían ser mucho mejores, como cuando Adán y Eva caminaban en el huerto. No sucede así con los matrimonios cuando el esposo es cristiano y la esposa no lo es, o viceversa, la mujer es cristiana y el esposo no lo es. Allí tú no puedes compararte a Adán y Eva antes de pecar. Cuando Adán y Eva antes de pecar se encontraban en el huerto, ellos gobernaban, ellos reinaban, ellos tenían en sujeción todas las cosas. Con esto en claro, ahorita voy a hablar primeramente del caso donde tenemos autoridades superiores y las autoridades superiores no son cristianas. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debe hacer un hijo? ¿Qué debe hacer un adolescente? ¿Qué debe de hacer una mujer que está casada con una persona que no es cristiana? ¿Qué debe de hacer un empleado de una fábrica con su patrón que no es cristiano? Con su jefe, con su líder que no es cristiano. La Biblia dice, ahora sí, Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque siempre va a haber una arriba de nosotros. La máxima de todas es Dios, pero siempre hay una arriba de nosotros. Dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, que tu patrón que no conoce a Dios, él no sabe que Dios lo puso ahí. Tú sí, pero él no. Y cuando Dios pone, él también quita. Las autoridades no son quitadas ni removidas por ti, que estás bajo la autoridad. El que las puso es el que las quita. Por eso dice aquí que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay en este momento, en este tiempo, por Dios han sido establecidas, aunque tu papá que no conoce a Dios no sepa que Dios lo puso como padre de ti. Quizá tu mamá no sabe que Dios te hizo venir al mundo para que tuvieras a esa madre y a ese padre. De modo, dice verso 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando nos metemos contra una autoridad superior, ¿a quién estamos resistiendo? A Dios. Tú adolescente, tú jovencita, que a veces te quejas por ciertas actitudes de tus padres y te levantas al tú por tú con ellos, tú no estás resistiendo a tus padres, tú estás resistiendo a Dios. Aunque tus padres ni lo sepan.
Dice aquí que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué les pasa? Acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. ¿Se acuerda del famoso dicho de la abuelita? Ándale, mijo, levántame las manos si se te seca. Cuidado con que me pegues, te mueres. Esos dichos de las abuelas, de los abuelos, de las madres, son reales. No te metas contra alguna autoridad porque te mueres. Es verdad. ¿Cómo se le llama al acto de levantarse contra una autoridad? La Biblia le llama, dígalo fuerte, rebelión. Va de nuevo. ¿Cómo Dios le llama a toda persona que se levanta contra su autoridad superior? ¿Cómo le llama? Rebelión. Y si nos ponemos a escudriñar las escrituras, vamos a descubrir que el primer rebelde no fue ni estuvo en la tierra. ¿Dónde cree que estuvo? En el cielo. ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Satanás fue la primera criatura. Fue la primera criatura, es decir, el ser creado, que quiso levantarse contra una autoridad. ¿Quién era esa autoridad? Dios. Por eso es que cuando una persona se levanta contra una autoridad, está siendo semejante a Satanás. La rebeldía es algo demoníaco. La rebeldía es algo destructor. Acuérdese que los tres principales propósitos de Satanás, ¿cuáles son? La Biblia dice dice el Señor Jesús que Él vino a robar, a matar y a destruir. Ciertamente, ser un rebelde produce robo, destrucción y muerte. Terminemos lo que dice aquí. Verso 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esa es la realidad. ¿Sabe? Cuando una persona no entiende esto, no sabe que está condenada, no sabe que está bajo juicio. Es por eso que cuando tú escuches a una persona que está hablando mal de su jefe, de su patrón, de su papá, de su mamá, ten mucha compasión de ella, porque por eso está bajo la autoridad de Satanás. Pocos son las personas en un mundo caído que sin conocer a Dios respetan las autoridades. Especialmente los que tuvieron una buena autoridad en casa, aprenden a hacerlo cuando son adultos. Pero aquellas personas que no tuvieron buenas autoridades superiores, les va a costar tanto, que por eso vemos a tantas personas haciendo mítines, encendiendo automóviles, levantándose contra gobiernos, hablando mal de los presidentes, de los gobernantes, de los padres. Pocas son las personas que, no habiendo tenido una buena autoridad en casa, son capaces de respetar una autoridad cuando son adultos. Porque ¿de quién va a depender que tú aprendas a respetar a las autoridades? Que hayas tenido una buena autoridad desde que eras pequeño. Si tú tuviste, cuando eras un niño, una niña, buenas autoridades superiores, seguramente vas a aprender a respetar a todas las que te encuentres cuando salgas de la casa. Pero si no las tuviste, vas a sufrir. Siempre que nos encontramos con un rebelde,
Vemos a una persona muy fuerte por fuera. La vemos con una posición que muchas veces hasta es envidiable. Vemos al rebelde como una persona valiente, como una persona esforzada. Pero detrás del corazón de una persona rebelde hay una persona que nunca aprendió a someterse, seguramente porque las autoridades con las que se encontró en su vida nunca fueron buenas. No tuvieron buenos ejemplos de autoridad. Y hoy, aunque ellos puedan ser los revolucionarios de este tiempo, los que se levantan para intentar establecer un nuevo orden, detrás de esas personas hay alguien que no tuvo buena educación, que no estableció buenos vínculos con sus autoridades superiores. Mire, si usted lee conmigo lo que dice Job capítulo 38, vaya por favor, Job capítulo 38. Vamos a descubrir que Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿qué tiene que ver el orden con la autoridad? ¿Estarán relacionadas? Sí están relacionadas. La vida de una persona rebelde, la vida de una persona que ha dejado de someterse a las autoridades superiores, es una vida en desorden. ¿Por qué en desorden? Va a ver por qué. ¿Cómo vinculamos el orden con la autoridad? Le pongo un ejemplo mientras usted busca Job capítulo 38. ¿Cómo vinculamos el orden con la autoridad? ¿Qué pasa si en este municipio no hubiera policías? De antemano sabemos que algunas de ellas pues como que no funcionan. Pero ¿qué pasaría si en un municipio de la República no hubiera policías, que son autoridades? ¿Habría orden? No. ¿Me estoy explicando? Cuando hay autoridad, hay orden. Cuando no hay autoridad, hay desorden. Siempre que hablamos de autoridad, tenemos que hablar de orden, de niveles de orden. Donde no hay autoridad, no hay gobierno, y donde no hay gobierno, no hay orden. Cada quien hace lo que mejor le parece. Se lo digo de una manera más ejemplificante. ¿Qué pasa cuando vemos en una casa a la jovencita de 14 años que se va con el novio desde el viernes y no regresa hasta el domingo? El joven adolescente en drogas, con bandas, con pandillas. La esposa con sus amigas en el centro comercial o en el mercado, chismeando por todos lados menos en su casa. ¿Hay orden en esa casa? No. En otras palabras, ¿hay autoridad en esa casa? No. Y dígame usted, ¿a quién puso Dios en una casa como autoridad? Al varón. En otras palabras, cuando en un hogar no hay orden, no hay autoridad, la cabeza no está funcionando. Eso es una realidad. La cabeza no funciona, no hay orden. Y si la cabeza no funciona, seguramente no hay un buen ejemplo de autoridad superior. Seguramente la mujer, que es la segunda a bordo, tampoco funciona. Déjeme decirle algo, hay casos especiales. Hay casos donde vemos en un hogar que la mujer es la que sostiene el orden de la casa. Aunque algunas cosas están de cabeza, todavía muchas se salvan porque la mujer está allí tomando su autoridad de madre. Y muchas veces hasta hace a un lado al padre para tomar ambas, la del padre y la de la madre.
lo cual está mal. Pero no podemos condenarlas, no podemos culparlas, porque el problema no es de ellas, sino de la autoridad que no está funcionando. Cuando no hay autoridad buena, no hay orden. Job capítulo 38 verso 3 dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Está hablando el Señor, está hablando Dios con Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Y qué está diciendo Dios de la tierra? Que la tierra tiene medidas. Ya se dio cuenta que Dios es un Dios de orden, porque Él midió todo. Dice aquí: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, la cinta de medir. Verso 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Vea que Dios es un Dios de orden, le puso límite a las cosas. Por eso es que cuando vamos a la playa, el mar no pasa de cierto límite. Aún en la noche, cuando crece la marea, el mar no pasa de cierto límite, porque Dios le ordenó al mar que no pasara de cierto límite. Por eso vemos a un mundo que, aunque la gente lo pueda negar, está ordenado. Hay leyes físicas que establecen orden en la creación, aunque la gente lo niegue. Hay leyes físicas que están establecidas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Por esa razón, vaya a Génesis capítulo 1. Por esa razón, cuando una persona no entiende que Dios es un Dios de orden, y por eso estableció autoridades, niveles de autoridad, rangos de autoridad, cuando la gente no lo entiende, cae precisamente en el problema en el que cayó Satanás. Y desgraciadamente tenemos un problema, porque así hay muchas personas imitando al diablo, levantándose contra las autoridades superiores. En Génesis 1:1, usted y yo entendemos que Dios primeramente hizo, dice aquí: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acabamos de entender que Dios es un Dios de orden. Así lo dice también una carta de Pablo, porque Dios es Dios de orden. Escuche esto. El verso 2, Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso dice el verso 2. Pregúntese, ¿no es paradójico? No estamos hablando de que Dios es un Dios de orden. Dígame usted, ¿qué sucedió en el verso 2? ¿Quién la habrá desordenado? El diablo. Quiere decir que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 cayó el diablo a la tierra. Y donde Satanás está, hay desorden, hay vacío, hay tinieblas. Mire lo que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Donde hay desorden no está Dios. ¿Quién está? El diablo. ¿Tu vida está ordenada o desordenada? No me responda, respóndase usted adentro. ¿Cómo está tu vida? ¿Ordenada o desordenada? Déjeme decirle, todos, absolutamente todos, pasamos por un proceso del desorden al orden.
Dios anhela que no pasemos por tantos años antes de llegar a estar como Dios ha planeado que estemos. Hace tiempo me platicaba una amada madre de familia de que su hijo no quería salir del cuarto. Su hijo no quería hacer nada, cayó en depresión. Y la madre me decía que ella le costaba tanto que su hijo saliera del cuarto, y que cuando ella se asomaba al cuarto veía todo el cuarto de cabeza. Calzones por aquí tirada la ropa, los calcetines, la comida que le servían allí por ahí pudriéndose. Un completo desorden en el cuarto. El muchacho estaba en depresión. Yo no sé si había tenido un problema sentimental, pero estaba en depresión. Es que así se pone la vida de una persona, se desordena, se llena de tinieblas cuando perdemos la autoridad de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 3, dice cómo vino la solución. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿De qué luz estaba hablando? ¿Del sol o de la luna? De ninguna de ellas, de la luz espiritual, de lo que Él es. Así que para arreglar el desorden, para que las tinieblas se vayan, para que se aleje el desorden, ¿qué es lo primero que tiene que venir a una casa, a un hogar, a una vida? La luz de Jesús. No es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es tu comadre, no es tu abuelito, no es tu padrino, no es ninguna persona de esas que te pueda dar buenos consejos, ni siquiera es la preparación académica. Hay muchos que creen que la gente es pecadora, que la gente es violenta porque no estudia, porque no se prepara. No, el problema no está afuera, el problema está dentro del corazón. Y la única manera de que la vida cambie es que la luz venga. Cuando una mujer está pasando por problemas en su matrimonio, tu cabeza, tu autoridad necesita a Dios. Yo le suplico a todas las mujeres, cuando a veces vienen a pedirme que yo ore por ellas y me dicen: pastor, ore por mi esposo porque no tiene trabajo. Y entonces yo les pregunto: hermana, ¿su esposo conoce a Jesucristo? ¿Su esposo viene a la casa de Dios? ¿Su esposo está bautizado? ¿Su esposo es del reino? No, pastor, no, ni quiere venir, pero ayúdeme a orar porque no tiene trabajo, lleva un mes. ¿Qué es lo primero que necesita esa cabeza de hogar? ¿Qué necesita primero? ¿Un trabajo o la luz? La luz. Lo mismo sucede cuando viene una mamá y me dice: pastor, mi hijo es un rebelde, ya perdió la escuela, no sabemos a dónde lo vamos a meter. Ore para que él sepa lo que tiene que hacer y qué tiene que estudiar. Yo le digo: ¿ya conoció a Jesucristo? ¿Ya sabe quién es Dios? Mi hijo está en la cárcel, pastor, le dieron 4 años en la cárcel. Yo no sé qué hacer con mi hijo. ¿Sabe? Yo no sé, él tiene tantos problemas allá adentro y ahora que ya va a salir, yo no lo sé. No, hermana. Su vida está desordenada porque necesita luz. No saber qué vamos a hacer cuando salga, sino la luz de Jesús. Antes de que usted quiera solucionar un problema o una persona que está en desorden, o su matrimonio o su hogar que está en desorden, usted lo que necesita es meter la luz de Jesús. Por eso dice aquí: y dijo Dios, sea la luz. Ese fue el antídoto para quitar el desorden, la falta de autoridad, la falta de gobierno. Y vio Dios, verso 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Note. Sáltese hasta el verso 26. Génesis 1:26.
Ahí Dios comenzó el orden de su creación. Creó primero, cuando Dios comenzó, Dios hizo primero la luz, después separó la tierra del agua, después hizo las hierbas, después hizo los peces, después hizo las aves y hasta el sexto día hizo al ser humano. Y cuando Dios hizo al ser humano, dice el verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí la palabra hombre no quiere decir varón, sexo masculino. Aquí la palabra hombre quiere decir ser humano. Aclaro, porque esto es importante para cuando los dos somos cristianos, hombre y mujer casados y son los dos cristianos. Aclaro, cuando ya tenemos una relación con una persona que es cristiana. Pero aquí dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué Dios hizo al ser humano? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, Dios lo coronó como rey de toda la creación, para que todos los animales, los peces, las aves, el reino vegetal, el reino mineral, todo lo que hay en la tierra estuviera sujeto ¿a quién? Al hombre. Y dice aquí, verso 27, y creó Dios al hombre. Vuelve a repetir: y creó Dios al ser humano. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora sí dice: varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. ¿Está claro eso? No solamente el varón, no solamente el sexo masculino tiene la imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. Antes del pecado, los dos, y aún después del pecado, los dos tenían la imagen de Dios. Varón y hembra fueron hechos a la imagen de Dios. Pero dice aquí: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Búsqueme Primera de Timoteo rápidamente. Primera de Timoteo. Pero ¿qué sucedió? Aquí vemos que Dios hizo primero al hombre. Y como Dios hizo primero al hombre, eso quiere decir que por cuestiones de orden, el hombre sería la cabeza de la mujer. Pero desde luego que como no había pecado entre Adán y Eva, ambos serían uno, y los dos serían llamados a enseñorearse en la tierra. Los dos. Aclaro, porque ahora los que tenemos un matrimonio y los dos somos cristianos, debemos de reconocer cuáles son los dones, los talentos y la gracia que Dios le dio a nuestras parejas. Tú, como hijo de Dios, que tienes una compañera cristiana, una esposa cristiana, dije esposa, no que vivas en unión libre, eso no existe para Dios. Pero cuando tú eres un varón de Dios y tienes una mujer cristiana en casa, es cierto que tú sigues siendo la cabeza por cuestiones de orden. Sin embargo, tu esposa fue diseñada por Dios para ayudarte, para que tú cumplas un propósito en la vida. Y por medio de los dones y talentos que Dios le da a tu pareja, a tu esposa, tú puedas alcanzar ese propósito. Los que somos verdaderamente hijos de Dios y ambos en casa somos cristianos, somos llamados a compartir el reto
de señorear la tierra. Ambos. Cuando ambos o uno de los dos no lo son, esa es otra cosa. Porque por eso vemos a hombres maltratando a sus mujeres, a mujeres maltratando a sus hombres. Sí, porque ya no solamente vamos a hablar de los hombres que se van de adúlteros, ahora las mujeres también ya cumplen su papel. Vemos un desorden en la casa, porque ahí no ha llegado la luz. No hay luz, hay desorden. Y si usted me dice: pastor, mi casa todavía es un desorden y yo soy cristiana, hay algo que no estás haciendo bien. Porque lo primero que hace una mujer cristiana cuando el esposo no lo es someterse. No estoy diciendo que te pisen, no estoy diciendo que te maltraten, no estoy diciendo que te agarren como pera de box. Lo que estoy diciendo es que una mujer, mientras no la manden a pecar, mientras no la manden a hacerse daño, mientras no la manden a desobedecer los mandamientos de Dios, su papel es someterse. Si no te están golpeando, si no te están maltratando, si no te están abusando físicamente, hay abuso emocional, hay abuso psicológico, desde luego. Pero cuando una mujer de Dios es realmente mujer de Dios, Dios la prepara en oración, en intercesión, porque nuestra lucha no es contra personas. ¿Contra quién es? Contra demonios. Cuando una mujer está batallando con un esposo inconverso, con un esposo carnal, con un esposo mundano, con un esposo que abusa de su autoridad, tu papel es someterte al Señor Jesucristo. Tu papel es someterte a tu esposo. ¿Para qué? Para que ganes autoridad. Porque si tú no te sometes a tu autoridad superior, Dios no puede darte la autoridad para que tú sometas a otros. Una mujer que está pasando problemas en su matrimonio porque el esposo no lo es, tu papel es someterte a Dios y comenzar a hacer una tremenda batalla espiritual. Dios te dio la autoridad de tener a Satanás y a sus demonios debajo de tus pies si eres hija de Dios. Pero si tú no obedeces ni te sometes a tu autoridad, seguramente por eso los demonios no se someten a ti. ¿Y cómo vas a pelear por ese hombre, por ese hogar? No funciona. Mire lo que dice Primera de Timoteo, verso 2:11. Dice: la mujer aprenda en silencio. Ya hablaré de eso, ¿ok? Aquí hemos interpretado correctamente este texto bíblico. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto sucedía en la iglesia para quien se envió esta carta. Ciertamente en los tiempos bíblicos donde se narra esta carta, las mujeres eran sacerdotisas y muchas mujeres establecían el control y el gobierno en la casa. Era matriarcado. Y entonces cuando se convertían a Cristo Jesús, muchas mujeres querían seguir ordenando y mandando en su casa, pero estaban quebrantando el orden. Por eso Pablo escribe esta carta, porque dice el verso 2:13: porque Adán fue formado primero. Esa es la razón de por qué el hombre sigue siendo cabeza. Aunque tu esposo sea el satanista más importante de Catepec o el brujo del mercado de Sonora, aunque tu esposo sea el primo de Guzmán Loera, aunque tu esposo sea un santero de alto calibre, mientras no te mande a pecar, mientras no te maltrate, mientras no te golpee, mientras no abuse de ti, tienes que someterte. Tremendo silencio sepulcral. Todo el mundo hace rato: amén, gloria a Dios, y hasta respondiendo, y poco a poco: amén, amén. Dan un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, escuche esto, escuche esto. Estoy hablando de matrimonios donde la autoridad superior
no conoce a Dios. Igual lo aplico para los que viven, los jóvenes que viven en una casa donde los padres no son cristianos. Esto también se aplica para ellos. Hay un orden. Dios hizo primero a tus padres. Tus padres primero estuvieron antes que tú. Sométete a tus padres. Te están abusando, te están vejando, te están maltratando, córrele de allí. Ve a buscar ayuda. Demándalos en el DIF. Ahora se acostumbra. Sí, porque están abusando de ti. Es ilegal. Te quieren matar, te quieren robar, te quieren destruir. Allí la autoridad, el diablo la tiene. Pero mientras no te maltraten, mientras no te insulten, mientras no te golpeen, sométete. ¿Qué vas a lograr así? Mucho. Vas a lograr que por tu conducta déjeme terminar esto y vayamos a 1 de Pedro 3. Porque Adán fue formado primero. Por eso Dios le dijo así a las mujeres de la iglesia que estaban sometiendo a sus esposos, como cuando practicaban una religión pagana. Había mujeres sacerdotisas. Entonces Pablo dijo: no, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no está hablando de la salvación del alma, aquí está hablando del valor de una mujer. Pero escuche esto, escuche lo que dice el versículo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino ¿quién fue engañada? La mujer. Escúchame bien. Cuando somos ambos cristianos, esposo y esposa, aún el hombre sigue siendo la cabeza. Repito, no por inteligente, sino por cuestión de orden. Dios lo hizo primero. A veces sí hay hombres inteligentes que realmente lo son, mucho más que la esposa y los hijos. Pero hay ocasiones donde no es así. Pero en un hogar donde el hombre y la mujer, los dos son cristianos, el orden continúa. Sin embargo, el orden también nos dice que el hombre aprovecha, que el hombre valora, que el hombre sabe que tiene como esposa y la sustenta, la protege, la apoya, la ama, la sirve, porque su preciosa mujer está allí para ayudarlo a cumplir su propósito de vida. Y de esa manera aún Dios permite que el hombre con amor esté bajo la autoridad o tenga la autoridad de su esposa. Pero la Biblia dice que la mujer fue engañada. Eso quiere decir que emocionalmente hablando, Dios diseñó a la mujer muy diferente al hombre. Y es por eso que el hombre tiene que estar allí. A veces el hombre va a fungir como un regulador de la preciosa mujer. Cuando la mujer tiene el Espíritu Santo ya es menos, porque el que va a regular a la mujer es el Espíritu Santo. Pero hay ocasiones donde la mujer pues no quiere ser bautizada por el Espíritu Santo, y a veces la mujer se puede llegar a engañar o autoengañar o ser engañada, y es por eso que el hombre cumple ese papel. Pero no está el hombre para pisar, para pisotear y para hacer ver menos a su mujer, porque cualquier hombre que es cristiano verdadero que desprecia a su mujer no es un cristiano verdadero. Seguramente no lo es, porque Dios te puso una mujer, una compañera, para que los dos pudieran llegar a gobernar, a señorear, a tener de nuevo en sujeción a toda la creación. Dios no te dio una esposa para que la patearas, para que la hicieras menos, para que te burlaras de ella, para que le dijeras: tonta, burra, no sirves para nada, yo no lo sé cómo me casé contigo, pero viejo, nos casamos delante del Señor, somos cristianos, no me importa, eres una burra. Uy, qué tipo de varoncito. Seguramente te casaste en una iglesia que no era cristiana, no sé qué iglesia te casó.
Pero mire, voy a concluir. Primera de Pedro 3. ¿Qué sucede con una mujer o con un joven o una jovencita que vive en una casa donde la autoridad superior es mala? Ya repito, te están golpeando, te están vejando, córrele, córrele de ahí, escápate. Si quieres, vete a vivir con tu mamá, pero comienza a orar, comienza a hacer algo. Porque si tú te llamas cristiana, Dios te dio autoridad. La lucha no es contra ese hombre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus inmundos. Y para eso Dios te dio autoridad de hija. Fuiste hecha hija de Dios. Desde que Adán y Eva fueron hechos, Dios les dio autoridad sobre todas las cosas. Y eso incluye a tu esposo que no conoce a Dios. Pero usted se preguntará, dirá una amada mujer: pastor, pero yo echo fuera demonios y no pasa nada. El problema continúa. Quizás no tienes autoridad porque no estás bajo autoridad. ¿Por qué, joven? Tus papás son difíciles, duros. ¿Por qué no quieren saber nada del evangelio? Aunque tú les has hablado de Cristo Jesús, porque a lo mejor eres un muchacho rebelde. No estás bajo autoridad. Tú dices que llevas 4 años en Cristo Jesús. Tus padres ni siquiera se han parado ni una vez en este lugar. ¿Por qué tus padres no han venido ni a verte cantar? ¿Por qué? Seguramente porque si platico con tus padres van a decir, en muchos casos, no siempre: no, es que es un flojo, pastor, no quiere estudiar, no, luego se la pasa hasta las 3, 4 de la mañana en su cuarto encerrado viendo videojuegos. No, ni quiere hacer los mandados, ni quiere hacer su casa, su cuarto, nada. Con razón. Los demonios no te obedecen porque tú no obedeces a tus padres. Primera de Pedro 3, póngase de pie, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Sabe cuánto más si tienes un esposo cristiano? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, amada mujer, princesa de Dios, cuando tienes un varón de Dios que lo ves temprano en su cuarto encerrado, orando, leyendo la Biblia? ¿Sabe cómo una mujer empieza a valorar a su hombre? Lo espiritual es mucho más poderoso que lo físico, que lo natural. Lo espiritual es mucho más poderoso que la carita, que los músculos, incluso que muchas otras cosas. Un hombre espiritual es respetable. Cuando tu esposa te vea orando por los hijos, dándoles buenos ejemplos porque tú los vives. Cuando tu esposa vea que a las 5 de la mañana estás levantado clamando a Dios, orando a Dios. Cuando antes de tomar una decisión platicas con Dios y le preguntas al Señor qué hacer, y tu esposa te ve y le dices: vieja, amor, platiqué con el Señor y no sé, creo que Dios no me está diciendo que hagamos esa transacción. Dios no me está diciendo que hagamos el negocio. ¿Sabes? Yo le pedí a Dios en oración una señal y no me la ha dado. Estoy pensando lo que Dios me va a decir. Cuando una mujer empieza a ver eso, cuando una mujer empieza a ver al hombre
que sale a buscar trabajo, que sale a ganar el dinero, que sale y llega con el dinero a la casa y es responsable para repartirlo, para darle a sus hijos de comer, de vestir, de beber. Cuando ve que el hombre es amoroso, cariñoso, mire, la mujer se empieza a deshacer. Sí, habrá mujeres rebeldes, habrá mujeres que no les gusta la buena vida, son hijas de la mala vida, pero tarde o temprano habrá otra mujer por ahí que les va a decir: oye, comadre, qué buen hombre tienes, ya me gustaría tener uno como el tuyo. No seas mala onda, mujer, cuida a tu esposo, cuídalo. Es un buen hombre, mira, bien trabajador, luchón. Mira que yo lo veo bien respetuoso. ¿Por qué eres así, mujer? Hija de la mala vida. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los que no conocen a Dios, sean ganados sin palabra. No necesitas ni abrirles la Biblia, no necesitas ni llevarle las predicaciones del pastor Marco Antonio Sánchez gritón. No necesitas ponerle la 1440, ya no es 1440, ok, ya es 830 AM. Volvemos a la radio a 830 AM. Es amplitud modulada, Radio Capital, se llamaba Radio Capital. Aunque le pongas las predicaciones de la 830, Quíreme 830 se llama ahora. Aunque le pongas el radio con las predicaciones de los pastores, eso no gana a nadie. Eso no gana a nadie. Para que sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Qué gana un hombre inconverso? ¿Qué gana un hombre carnal? La conducta de su mujer. ¿Qué gana unos padres incluso idólatras? Un hijo con buena conducta, cuando están sometidos a las autoridades superiores, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando tú respetas a tu hombre, repito, así puede ser el Chapo Guzmán, pero mientras el Chapo Guzmán no te golpee, no te maltrate, no quiera vejarte, abusarte, ni mandarte a pecar, si el Chapo Guzmán te pide que le hagas unos huevos fritos con sus frijoles charros antes de que te vengas a la oración, hazlos. Hazlos. Si tu casa está en desorden, ¿cómo pues crees que hay autoridad ahí? Si tu parte, la que corresponde de ti, está en desorden. Y como no te sometes a tu esposo, ¿con qué autoridad echas fuera demonios? De él, porque los tiene, quizá por eso no se convierte. ¿Con qué autoridad oras por tus hijos cuando se enferman? Con ninguna. Tu conducta casta, tu respetuosidad. Verso 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Después viene el consejo al hombre, porque cuando un hombre es un hombre de Dios, vive con su mujer sabiamente, tratando a su mujer como un vaso frágil. Ponga su Biblia a un lado.
¿Por qué los demonios se burlan? ¿Por qué los problemas no se van? Cuando oramos, cuando intercedemos, no pasa nada. Una razón puede ser, hay muchas, pero una de ellas puede ser que no estás bajo autoridad. Y todos tenemos una autoridad superior, nos guste o no nos guste. Cuando obedecemos a esas autoridades, nos va bien. Gobernamos como Dios le dijo a Adán y a Eva: enseñorense. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé aquí cuántos hombres tienen como cabeza, como autoridad al Señor. Quizá por eso tu esposa no cree en ti, porque tu autoridad no es Dios. Siempre tomas tus decisiones sin consultar a Dios. Caminas de una manera como si Dios no existiera. Pero sabes, varón, Dios sigue confiando en ti. Dios sigue creyendo en ti. Vamos, ¿por qué no te reconcilias con Él? ¿Por qué no vuelves a poner al Señor como tu cabeza, como tu autoridad? No basta abrir la Biblia y congregarse. Hay que vivir como autoridad. Cuando Adán y Eva fallaron, Dios mandó a llamar a la cabeza. ¿A quién? A Adán. Dios no mandó a llamar a Eva porque no era la cabeza. Dios manda a llamar al líder para pedirle cuentas. Tenemos una responsabilidad bien grande, varón. Pero ¿sabes por qué Dios nos las dio? Porque somos capaces. Levanta tus manos, varón, y pídele al Señor que sea tu cabeza y que estés bajo la autoridad de Él. Dile con todo tu corazón: yo quiero estar sometido a ti, Señor, y a las autoridades que tú has puesto. Porque Dios ha puesto muchas autoridades superiores. Ahí está tu jefe, ahí está tu patrón, tu líder en el trabajo, ahí está el maestro joven, ahí está la maestra de la escuela. Tienes que aprender a someterte a ellos. Si no lo has hecho, vamos, pídele perdón a Dios. Jesús está aquí para enseñarte. Venimos del mundo, hacíamos lo que mejor nos parecía, pero hoy ya no. La Biblia dice en Hebreos 13:7: obedeced a vuestros pastores. Hay muchos hombres aquí que yo les he mandado a hacer cosas por su bien. Les he dicho: véngase a la oración, váyase al retiro, venga a las reuniones de los viernes, no deje de congregarse, métase un discipulado. Y muchos hombres no me hacen caso. Dios me puso como tu pastor, obedéceme, es por tu bien, para que Dios te dé autoridad. Jesús sigue confiando en ti, varón. Levanta las manos, dile: aquí estoy, Señor, ayúdame. Si hay aquí alguna amada mujer que ha sufrido por una autoridad superior mala, para eso perdonamos. Para eso perdonamos. Ahora entiende la importancia de perdonar. ¿Te fallaron tus padres? ¿Tus padres te abusaron? ¿Fueron violentos? ¿Te deshonraron? Hoy eres un adulto y odias a tus padres. Por eso odias a las autoridades, incluyendo al esposo. Necesitamos perdonar. Es tiempo de perdonar. El perdón hace milagros. Si estás aquí y te ha ofendido tu esposo,
tus padres. Vamos, abre la boca y perdónalos. Dile: Señor, Señor, no fueron buenas autoridades, fueron malas autoridades. Aún me duele el castigo, el abuso. Ellos abusaron de su autoridad. Ellos no desempeñaron su autoridad. Por eso te pido que me perdones, porque yo no me he sometido, me ha costado. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Vamos, levanta tus manos. Que el amor de Dios venga sobre ti y te ayude a perdonar. Espíritu Santo, ven. Ven. Llénalos con tu amor. Envuélvelos con tu amor. Ven. Hay mujeres heridas, golpeadas, abusadas. Ven sobre ellas. Ven sobre ellas. Si a ti te trataron mal, varón, si no tuviste padres y nunca aprendiste a obedecer a alguien porque no tuviste papá, este es el momento para aprender a perdonar. Quizá por eso te cuesta tanto obedecer a tu patrón, a tu jefe, porque nadie te dio ejemplo en casa. Es tiempo de perdonar. Enséñame a perdonar. Todas esas autoridades, las autoridades superiores, Amar sin condición. aquí estoy, Señor. Jesús, Díselo. enséñame a perdonar. Amén, Señor. Enséñame a amar. Amar Amén. sin condición. Envuélvelos, Señor. Envuélvelos, Señor, Enséñame. en tu amor. Gracias, mi buen Jesús. Enséñalos con tu amor. Porque tú me amaste primero a mí. Enséñalos. Me amaste sin Espíritu condición. Santo, ven más. Jesús, Ven más. Ven más. Envuélvelos. enséñame a perdonar. Llénalos más. Más de tu presencia. Amar. Más. Amar sin condición. Más. Mi Jesús, Satúralos. enséñame a perdonar. Enséñame a amar. La convicción de pecado. Amar sin condición. Mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí. Me amaste sin condición. Mi Jesús, enséñame. Precioso Dios, que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Santo Espíritu sane, libere, traiga orden. Trae orden, Señor. Trae luz a cada hogar. Trae luz.
Si tú fuiste una mujer que falló porque no conocías a Dios y fallaste también, yo no quiero que te sientas condenada. Yo quiero que le pidas perdón a Dios y Él te va a perdonar y no te vuelvas a sentir condenada porque tú no conocías a Dios.